Buenas tardes, Denise, José, ¿cómo están? Muy bien, Marcelo, ¿intervendrá el Tesoro Nacional? Eso es lo que afirmó hoy el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, ¿no? La idea es llevar un poco de liquidez, expresó el secretario, al mercado. Y bueno, el Tesoro tiene alrededor de 17.000 millones de dólares en el Banco Central, por lo cual tiene bastante liquidez como para empezar a intervenir en el mercado, ¿no? Ujú. Ahora, ¿por qué esta suba del dólar? Estamos hablando 1.400, un poquito más de la banda, supongo. ¿Por qué? ¿Cuáles son los factores que influyen justamente a esta suba? Mira, el gobierno viene con un desarme de las LEFIs que fue bastante traumático. Las LEFIs era una letra que tenían los bancos y eso llevó al que el mercado se inunde de peso de un día para el otro y después salieron de eso en forma traumática, aumento de tasas, mucha volatilidad en las tasas de interés, ¿no? Entonces como que generó nerviosismo en el mercado. Entonces, ante cualquier miedo que hace el inversor, se dolariza, ¿no? Entonces ahora se están dolarizando para ver cómo el gobierno trata de arreglar esto, ¿no? Que se rompió allá el 10 de julio. Y bueno, por el momento lo que estamos viendo es que el gobierno sigue aplicando medidas porque desde aquel día hasta hoy venimos con muchas medidas en el plano monetario, crediticio y ahora en el cambiario, ¿no? Entonces, el gobierno lo que está queriendo es que el dólar vuelva a los 1.300 por debajo de los 1.300 pesos, ¿no? Ujú. Ahora, Marcelo, ¿qué tanto influye la política en este tipo de medidas? Y me refiero en el caso de las denuncias por corrupción que vinculan al Estado y etcétera. ¿Esto genera también desconfianza en un contexto de elecciones? Claramente es un condimento adicional, ¿no? Es un condimento adicional, pero si las bases, los fundamentos económicos son sólidos, no tiene por qué haber tanta volatilidad, ¿sí? Ujú. Eh, el tema es acá que el gobierno dijo una cosa, ¿no? Que iba a dejar que el tipo de cambio se mueva libremente hasta que llegue a la banda y después iba a intervenir, pero después del 10 de julio eso no pasó, ¿no? Entonces, como que al final ese programa que tenían pensado no lo están cumpliendo a rajatabla, ¿no? Fíjate que ahora el dólar está levemente por debajo de la banda y el Tesoro anunció que va a intervenir igualmente, ¿no? Entonces, es como que hay mucho ruido, tanto en lo político como también en el plano financiero, cambiario y monetario, ¿no? Ujú. Recién mencionaba al licenciado el tema este de aumento de interés en las tasas, que no va a ser, supongo, sostenible en el tiempo, justamente es para controlar el dólar. Ahora, cuando se bajen esas tasas, ¿qué va a pasar con el dólar? Bueno, mira, claramente las tasas de interés no ayudaron a que el dólar se mantenga, ¿no? O sea, vemos que las tasas están altas desde aquel 15 de julio y el dólar subió fuertemente, Sí. ¿no? O sea, ahora estamos con el mismo tope que teníamos a principios de agosto, cuando después de esos días, digamos, empezó a subir el dólar. Claramente el gobierno empezó a pagar estas tasas hasta las elecciones. Si vos ves las curvas o las emisiones de letras que se hicieron, la mayoría de los aumentos de tasas fueron hasta las elecciones. A partir de noviembre deberían empezar a bajar. ¿Por qué? Tiene impacto en el plano fiscal porque aumenta los intereses que tiene que pagar el Tesoro a los inversores. También tiene consecuencias en la economía real, aumenta el crédito, porque el costo del crédito aumenta tanto para las empresas como las familias. Entonces, desde el punto de vista de las empresas, financiar capital, mano de obra, mercadería se vuelve más caro. Y desde el punto de vista de las familias, por ejemplo, cambiar el auto o hacer, no sé, renovaciones totales, por ejemplo, lo que es mobiliario y demás, se vuelve mucho más costoso. Entonces, eso, si mantenemos estos niveles de tasa en el mediano y largo plazo,
va a tener consecuencias económicas, ¿no? O sea, Ujú. es probable que la economía se resienta si se mantienen estos niveles muy elevados de tasas, porque están muy desacoplados con la realidad. Imagínate que estamos hablando que vamos a terminar un año con una inflación que esté promediando el 30%, y tenés tasas que ahora, mientras que nosotros estamos hablando en el mercado de capitales, están 45% las tasas de cauciones. Pero las tasas de plazo fijo, por ejemplo, de algunos bancos locales de acá de la zona, ya están en 55%, ¿no? Claro. Ahora, Marcelo, una consulta breve antes de la pregunta en cuestión. ¿Cuál es la banda de flotación coordinada con el Fondo Monetario? Bueno, mira, la banda de flotación prácticamente ya quedó, como te decía, quedó en En el desusa, pasado. porque exactamente, porque ya ahora el gobierno va a salir a intervenir entre las bandas, Ujú. ¿no? O sea, porque este dólar, ponele que mientras que nosotros estamos hablando está en torno a los 1.300, ahí te digo, está en 1.380, ¿sí? Pero Sí. hoy está muy volátil porque llegó a bajar un poquito, ¿sí? Y el gobierno va a intervenir, o sea, debería estar en 1.400, más o menos debería llegar el dólar para que el gobierno intervenga, pero Claro. ya se anunció esta mañana que va a intervenir, Eso es lo que ¿sí? te quería consultar. ¿Es evitar que llegue a ese valor la intervención? ¿O porque se preveía esta escalada que tal vez no tenía un techo? Mira, nosotros en las previsiones que teníamos, de acuerdo a los informes del Banco Central, cómo iba a aumentar el M2 transaccional que informa el Banco Central, veíamos que iba a haber un aumento previo a las elecciones y después un posible descenso, ¿no? Ujú. Pero en el medio pasó esto, lo de las tasas de interés. Entonces como que el gobierno sobrereaccionó, ¿no? Ante esta situación, y eso llevó a un mayor nerviosismo en el mercado porque llevó a pensar como que el gobierno no podría sostener un tipo de cambio de estas características, ¿no? Entonces, hay muchos inversores que se preguntan, ¿pueden sostener o no este tipo de cambio el gobierno? El gobierno te dice que sí, y hay muchos inversores que por las dudas se dolarizan, ¿no? Entonces, aumentó mucho la demanda de dólares desde la salida del cepo para las personas físicas hasta acá, ¿no? Entonces ahora el gobierno va a empezar a vender, y mañana posiblemente, o en estos días ya podremos ver cuántos dólares está demandando en forma diaria los inversores, ¿no? Y ahora, ¿cuál es la mirada internacional? Imagino, ¿no? Para los mercados, para querer invertir de alguna manera aquí en la República Argentina. Esto genera desconfianza. ¿Cómo se ve un poquito para allí? Bueno, mira, justamente salió un informe del Morgan Stanley donde ellos recomendaban comprar bonos y acciones argentinas, ¿no? O sea, están muy baratos las acciones y los bonos de Argentina todavía para lo que es la situación macroeconómica, ¿no? O sea, estamos con niveles de inflación que se están estabilizando, una actividad que, si bien no está volando, por así decirlo, está relativamente estable. Hay un reacomodamiento de los sectores, o sea, la economía está medianamente bien, pero los activos financieros están muy baratos. Entonces, hay una gran oportunidad, sobre todo en un contexto donde las bolsas mundiales están en máximos, ¿no? Imagínate que vos en Argentina te podés comprar empresas que cotizan a 15 veces beneficios, sin embargo en Estados Unidos tenés que pagar 30 veces beneficios, o sea, el doble, ¿no? O sea, compras al 50% una empresa argentina, Ujú. para que la gente entienda. Y después también tenés esto de las letras, ¿no? Las letras que el gobierno está pagando, que 45% de TNA es muchísimo para un dólar que hasta ayer, por ejemplo, si medíamos cuánto varió desde el 1 de septiembre del 2024 hasta el 1 de septiembre del 2025, comparando los picos, el dólar subió 1,7%. ¿Sí? Bien. O sea, y en ese interín
tenemos tasas que estuvieron en un 30, 40, llegaron a tocar picos de 60, 65%, ¿no? Ujú. Marcelo, te hago una internacional y una local. El riesgo país, ¿en cuánto está? ¿En qué valores? Porque antes el riesgo país era como conocer el Sí, estado del tiempo. sí. Tiempo atrás, lamentablemente, vivíamos pendiente de esto. ¿Qué cifras está arrojando con respecto a los inversores internacionales? ¿Y cuál es la expectativa del valor del dólar hacia fin de año? Bueno, mira, el riesgo país ahora está en 837 puntos básicos, es decir, sobre lo que paga el Tesoro americano, que son 4,5, nosotros tenemos que pagar 8 puntos más de tasa, Ujú. ¿no? O sea, estamos hablando de una tasa del 12%. Imagínate que las empresas locales de primer nivel salen a endeudarse al mercado un 8,5%. El gobierno, si tiene que salir al mercado, Sí, tiene que pagar más de 12% anual en dólares. Eso es lo que nos está marcando el riesgo país, para que la gente entienda, ¿sí? bien. El riesgo país muestra cuánto tiene que pagar de más la Argentina para endeudarse. Respecto del dólar, fíjate, si nosotros miramos qué es lo que está pagando hoy el mercado, el dólar futuro, están viendo un dólar de 1.541 pesos, ¿sí? Ese es el dólar que hoy se está priceando, como decimos nosotros, o sea, se está pagando en el mercado, ¿no? Los importadores compran dólar futuro para cubrirse. ¿Y cuál es el monto máximo que están dispuestos a pagar? Un dólar de 1.541 pesos. ¿Sí? Ujú. Eso es lo que el mercado está pagando por un dólar a fin de año. Bien. Bien, licenciado, por último, si se puede recomendar a las personas plazo fijo, comprar dólares, ¿qué es lo más conveniente hoy en día? Si es que hay un excedente, ¿no? Exacto. Claro, bueno, mira, eso depende mucho de cómo ahorra, cómo invierte la gente, porque hay personas que siempre están en plazos fijos, por ejemplo, o sea, nunca compraron moneda extranjera, entonces para ellos, por ejemplo, para mejorar su estrategia de inversión, por ahí comprar una cartera de bonos y letras en pesos que te pague lo mismo o un poco más que un plazo fijo, pero que tenés disponibilidad inmediata, ¿no? Cosa que no tenés en el plazo fijo, ¿no? O sea, podés armar ante cualquier vaivén de la economía. Por ejemplo, si el dólar sube fuerte, podés desarmar tu posición y te vas dolarizando. Eso para los que invierten en pesos generalmente o ahorran en pesos. Y para los que ahorran en dólares, también tenés bonos de empresas de primer nivel, como les decía hoy, que te pagan un 8,5%, un 10% anual en dólares, lo cual es muy bueno porque está muy por encima de lo que puede ser un plazo fijo tanto en el banco como en la bolsa, y a su vez también te permite contar con los dólares si necesitas rápidamente de esa liquidez. Bien. Para inversores conservadores, ¿no? Claro. Ya para los que buscan más ganancia, hoy invertir en acciones digamos, tiene un gran potencial las acciones argentinas para adelante, ¿no? Marcelo, muchísimas gracias por tu tiempo y ayudarnos a entender un poco lo que está pasando con la economía. Muy amable. Un placer, que tengan buena tarde.